bueno, pero en gran manera bueno. Gloria al Señor. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Aquí estamos acomodando algunas cosillas que son importantes que las tengamos en orden. Saludos a todos los que se están conectando, al igual que el día de ayer. Estuvo espectacular. Gracias por el respaldo, por la ayuda, por todas las muestras de apoyo a esta serie. Recuerde que estamos en el segundo día. Este es el segundo día de transmisión de la serie de Esclavos a Reyes. Así que bueno, aquí en esta pantalla que tengo justo aquí es el Instagram y en esta que tengo justo acá es el Facebook. Así que usted me verá que mi mirada va de un lado a otro, pero es que estamos en dos pantallas al mismo tiempo, en dos plataformas. Una vez terminamos el video, lo subimos a YouTube también para que la gente lo pueda aprovechar. Saludo a Yasmiri, a Ana María García, también a Abigail. Bueno, saludos a todos y cada uno de ellos, los que se conectan en el Facebook, en el Instagram. Bendito sea Dios. Qué alegría poder compartir con ustedes. María Elena Gómez, Dios te bendiga. Qué bendición nuestra gente hermosa en cada una de las plataformas. Así que usted empieza a compartir, ¿verdad? Con todos sus familiares, amigos, conocidos, no conocidos, el que lo quiere, el que no lo quiere. Bueno, compártalo porque hoy vamos a estar hablando de un tema fuerte. Recuerde que el día, en la anterior edición, estuvimos hablando de manera muy puntual sobre los tipos de esclavitud. Porque si esta serie se trata sobre de esclavos a reyes, tenemos que ver de dónde surgió la esclavitud. Ayer hablábamos de cómo surgió y cuáles eran los diferentes tipos de esclavitud, ¿verdad? Que se dan en el ser humano a la luz de las Sagradas Escrituras. Si usted no tuvo oportunidad, puede en nuestro YouTube, en nuestro Facebook o en nuestro Instagram ver esa apasionante transmisión que tuvimos el día de ayer. Y bueno, el día de hoy vamos a entrar en materia inmediatamente, ¿verdad? Porque el tiempo apremia. Permítame aquí mi tableta donde tengo todo allí puesto. Y queremos iniciar tomando como punto de partida la carta del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 4. Vamos a leer unos 9 versículos y de ahí vamos a ir a hacer un análisis profundo de los diferentes niveles o dimensiones o pasos de liberación. Ayer ya establecimos los tipos de esclavitud que existen, ¿verdad? Desde la espiritual hasta la dimensional. Eso lo compartimos el día de ayer o en la sesión anterior. En esta ocasión, mientras usted va compartiendo a través de su Instagram, de su Facebook, de su WhatsApp, de todas las formas de vida y por haber, para que sus familiares y amigos puedan ver cómo es que Dios toma a un ser humano. Bendición a mi hermana Gregory Nestroza, bendiciones ahí en el Facebook. Cómo Dios toma una persona de la esclavitud hasta llevarla a vivir al nivel de rey. Entonces, en Gálatas capítulo 4 dice así, vamos a leer los 9 versículos. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió en vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios,
servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os queréis volver de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales queréis volver a esclavizar? Esto es poderoso, este texto es poderoso porque le está dando a los creyentes y de manera muy sutil se muestra el proceso por el que una persona, ¿verdad? Dios lo saca de las tinieblas a su luz admirable y en el estatus de hijo heredamos un reino. Entonces, lo interesante de todo esto es que en este texto se pueden observar varias verdades y que de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Ahora, tome nota, tome lápiz, tome papel, tome donde escribir, porque esto que estamos por compartir, usted no lo ha escuchado. Esto es el resultado de un estudio profundo de las Escrituras para compartirte esta segunda entrega de la serie de Esclavos a Reyes bajo el título Niveles de Liberación. Y esto es bien importante. Quiero establecer un fundamento que es bien importante. Y para esto nos vamos a servir del Antiguo Testamento. La Biblia nos enseña que básicamente existen dos sistemas de esclavitud o dos modelos de esclavitud. El primer modelo de esclavitud se ve o se verifica en el trato del pueblo judío con el imperio egipcio. El sistema de esclavitud egipcio operaba bajo un eje principal que era el eje de la opresión. Si usted lee en el libro de Génesis, usted encontrará que cuando se levantó un faraón que no conocía a José, recuerde, no eran esclavos todavía el pueblo de Dios, pero cuando se levanta un faraón que no conocía a José, aquel que tuvo aquellos sueños, ¿verdad? Y que fue el que salvó de la gran hambruna que hubo en determinado momento en Egipto y en todo el mundo conocido de la época. Entonces, este hombre empezó, dice que a oprimirlos. Y llegó al punto de que cuando las judías iban a dar a luz, mandaban a las parteras que si era varón lo mataran y si fuera niña le preservaran la vida. En otras palabras, el sistema de esclavitud de egipcio, y allí en ese lugar llegan a ser esclavos. Recuerde que los israelitas no entraron a Egipto como esclavos. Entraron cuando José manda a buscar a su papá y a sus hermanos. Porque venía esa hambruna y todo lo demás que usted lo conoce. Y ahí él se da a revelar en Génesis capítulo 45. Entonces, lo importante de todo esto es que cuando nosotros entendemos de que la intención de Dios es que nosotros seamos libres de ese sistema opresor. Y es tremendo porque en este modelo de esclavitud o en este sistema esclavista, los esclavos vivían bajo una total opresión. Y cuando el pueblo de Israel empezó a multiplicarse en Egipto, motivado por el temor, este faraón los empieza a oprimir, le puso pesadas cargas, dice la Biblia, los hizo construir las ciudades de Ramasés y de Pitón, si no me equivoco, y empezaron a darles una vida dura, difícil. Sin embargo, existe un segundo sistema esclavista, que por cuestiones de tiempo no vamos a ahondar en ninguno de estos dos porque hay mucha tela que cortar. Pero en el sentido de existe un segundo sistema o modelo de esclavitud y que es el sistema babilonio. Mientras que el sistema de Egipto te tenía en una jaula de hierro, oprimido, donde tratabas de levantarte, te aumentaba más la carga, más el trabajo, no eras dueño de nada, ni de tu vida, no podías prosperar, eras un esclavo de la A a la Z. Sin embargo, en el sistema babilonio, ellos no procuran meramente oprimir, ellos procuran seducir. Y este tipo de esclavitud es mucho más sutil,
Porque mientras en Egipto estaban en una jaula de hierro, acá en Babilonia están en una jaula de oro. Estos dos sistemas esclavistas, tanto el egipcio que opera bajo opresión y el babilonio que opera bajo seducción, son muy diferentes pero con objetivos similares. Lo interesante es que en el sistema esclavista de Egipto, la idea no era mimetizar a los israelitas con la cultura egipcia, no. La idea era mantenerlos como judíos, como herederos de promesas, pero esclavos. Y que es la realidad de muchas personas hoy día. Aunque son pueblo de Dios, viven esclavizados. Ahora, en el sistema babilonio, la idea no era mantenerlos allí en Gosén, mantenerlos allí en esa tierra, mantenerlos oprimidos, sino que la idea era mimetizarlos en la cultura babilónica. Por eso usted ve que en el tiempo de los babilonios, a los jóvenes hebreos se les cambió el nombre, se les cambió la alimentación, se les cambiaron muchas cosas porque lo que querían era hacer desaparecer la cultura del reino de ellos y abrazaran y fuesen parte de lo que venía a ser el imperio babilónico. De hecho, en el sistema egipcio, los egipcios arrasaban, no dejaban nada. O sea, la idea de ellos no era que tú te desarrollaras dentro de su sistema, no. Su sistema era para oprimirte y mantenerte sojuzgado y aparte. No podía ser parte de aquello. Por eso Dios levantó a Moisés de manera estratégica como hijo de la hija de Faraón, porque dentro del sistema egipcio no podía levantarse un caudillo. Este caudillo, para poder levantarse, Dios tiene que insertarlo en el sistema egipcio y poder entonces liberar al pueblo de Dios para su destino, que al final era ser un reino de sacerdotes y gente santa, cuya misión era revelar al Dios verdadero al mundo. Ahora, pero en el sistema babilonio ese no es el objetivo. El objetivo es seducirte. Ya no vas a vivir en una jaula de hierro como en Egipto, vas a vivir en una jaula de oro. No te va a faltar nada, vas a comer bien, vas a vivir bien. Pero resulta que en el sistema babilonio ellos lo que hacían era robar talentos a las naciones conquistadas. Y si usted observa y usted es lector de la Biblia, usted se dará cuenta que el sistema babilonio, cuando son los mejores, la gente productiva, los sabios, los entendidos, eran trasladados al corazón del imperio para utilizar su talento mientras le robaban su identidad y sus raíces. Sin embargo, en el de Egipto, generalmente no operaban a ese nivel, operaban más de manera burda, de manera violenta. Sin embargo, el imperio babilónico era diferente, operaba con la idea de robar talento. Y usted ve que ahí, cuando ellos trasladan a todos los judíos a Babilonia, dice que dejaron en la tierra de Israel a los ancianos, a los enfermos y a personas que no eran de índole productiva o que no le eran de carácter beneficioso al imperio. Y allí les insertaban un liderazgo que no fuese de su misma raza y cultura, para mantenerlos subyugados. Pero no era que los maltrataban o no. Entonces, los que habían sido deportados a Babilonia, se les procuraba robar su identidad, sus raíces, y aunque se toleraban todas las religiones, de tiempo en tiempo se establecía el culto al gobernante. Ese era el culto real que había en el imperio babilónico. Y de ahí, pues, todo lo que se narra en el libro de Daniel, cómo había que adorar la imagen o la estatua que aquel rey levantó. Entonces, entendamos esto. El sistema egipcio de esclavitud se maneja mayormente bajo el eje de la opresión. Te quiere mantener pobre, te quiere mantener sojuzgado, y donde intentas aspirar a algo más te aplasta. Sin embargo, el sistema babilónico te dice: no, yo reconozco tu talento, tus habilidades dadas por Dios, pero solo van a producir para mí. Van a producir para mí y a ti no te va a faltar nada. De igual forma, hay mucha gente hoy dentro de la iglesia que está esclavizada bajo el sistema babilónico.
que son personas que Satanás dice, no, no hay problema, hazte rico, no hay problema, desarróllate, siempre y cuando tú bailes al son que yo te toco. Tan sencillo como eso. O sea, bailando la música del imperio bajo el cual están dominados. Y usted ve que la Biblia dice que Daniel, que era literalmente como un sindicalista que nunca se dejó, pero prosperó durante 3 imperios. El de los babilonios, los caldeos y los medopersas. Entonces, lo importante de todo esto es que cuando nosotros identificamos los 2 pilares o los 2 ejes fundamentales de esclavitud que existen desde tiempos inmemoriales, podemos identificar cuando una persona está o bajo el dominio del sistema de esclavitud egipcio o bajo el sistema de dominio babilónico. Por eso usted ve que a la iglesia de Cristo llegan personas que eran muy pobres, que no tenían nada, así como también llegan personas de renombre, de conocimiento, de recursos, y ambos necesitan ser libres de las 2 manifestaciones o sistemas de opresión o de dominio o esclavitud que pululan en este mundo. Ahora, lo tremendo aquí es que en el texto que acabamos de leer en Gálatas capítulo 4, del versículo 1 al 9, se nos narra el proceso a través del cual una persona que viene a Dios empieza a ser liberado de cualquiera de estos 2 sistemas que existan. Recuerda, el primero opera en base a la fuerza, el otro opera en base a la seducción y al engaño. El primero no te ofrece nada, te ofrece más golpe de lo que ya la vida te ha dado. El otro te ofrece una buena vida, entre comillas, pero a costa de tu identidad y de tu alma como hijo de Dios. Entonces, saludos. Aquí vemos en línea al apóstol Garza. Qué bendición tenerlo. Para nosotros un honor que nos escuche. Tenemos también aquí al pastor Roberto Cooper. Bueno, y saludos a todos los siervos y siervas de Dios que tanto en Instagram como en Facebook se han dado cita a esta transmisión en vivo. Ahora, es importante resaltar que son 7 niveles. 7 niveles de liberación que la Biblia nos enseña para todo aquel que ha decidido ya no ser esclavo, sino reinar con Cristo. Y lo primero que podemos escuchar, habiendo ya establecido cuáles son los 2 sistemas de esclavitud que existen, el egipcio y el babilonio, que ya explicamos con lujo de detalles. De igual manera, entonces, hay 7 niveles de liberación que se dan y que vamos a analizar en esta hora lo más rápido posible. En primer lugar, este proceso de liberación que nos lleva de la esclavitud a la realeza se verifica primero con lo que se conoce como el nivel de información. Cuando tú tienes la información incorrecta, tú estás cautivo, estás engañado. Y es interesante cómo aún hombres y mujeres de Dios viven en cautividad en alguna dimensión debido a que simplemente manejan una información equivocada. No conocen la información. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy interesante. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. En otras palabras, cuando yo tengo la información correcta, entonces puedo operar con mayor libertad. Salgo del error, como nos lo narra el Nuevo Testamento. Dice que si alguien hiciere devolver del error a un hermano, habrá salvado una vida y habrá cubierto multitud de pecados. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos claramente que en el caso, por ejemplo, por poner uno de los tantos ejemplos que existe, vemos el caso de Noé. Noé construye el arca durante alrededor de 40 años, que fue pregonero de justicia, hablando de esto, pero las personas desconocían lo que él conocía. Por ende, toda la actividad de Noé para ellos era algo descabellado. Los arqueólogos registran
en sus investigaciones y descubrimientos y hallazgos que en la época de de Noé, las casas eran de techo plano. Y las casas de techo plano eran así porque no había precipitación, no había lluvia prácticamente. Y en medio de esa realidad, que era el conocimiento que manejaba todo el mundo, el conocimiento que todos manejaban era no llueve. Pero él manejaba otro conocimiento que la gente no conocía, que era que venía un diluvio. Y esto es interesante, escúchame, cuando la información que tú tienes es transgiversada, es falsa, no importa que te digan la información correcta, tú no la crees. Y por ende, sigues esclavo. Y este es el mejor ejemplo que encuentro yo en la palabra. La escritura nos dice claramente que Noé estuvo diciendo, viene un diluvio, pero nadie le creía y esa era la información correcta. La gente manejaba lo que decía la tradición, lo que decían los antiguos, lo que decía todo el mundo. Dice, no, la evidencia dice claramente que eso no va a ocurrir, no va a haber tal cosa como un diluvio. Entonces, debido a que él tenía, hablo de Noé, una información privilegiada, eso le dio una ventaja competitiva en la historia. Y la Biblia nos dice que él se constituyó en pregonero de justicia y condenó al mundo. ¡Wow! Condenó al mundo. En otras palabras, la escritura nos está diciendo que cuando tú recibes la información correcta y no la crees, se genera juicio, se genera condenación. Ay, Dios mío. Entonces, la escritura nos está diciendo que este primer nivel de liberación es el de la información. Pero para que esa información correcta te produzca liberación, para que esa verdad te haga libre, tú tienes que recibirla y creerla y actuar en consecuencia. Pero ¿qué nos dice la escritura? En el caso de Noé, que dice que las personas no entendieron hasta que llegó el diluvio y se ahogaron y se murieron. La Biblia es beligerante en esto. O sea, debido a que ellos, como dice la misma palabra, dice la Biblia, ellos ignoran voluntariamente que los cielos y la tierra fueron hechos por la palabra de Dios y que cayeron bajo el juicio del diluvio y todo lo demás. La gente lo ignora voluntariamente, dice el apóstol Pedro. En otras palabras, la gente decide no creer la información correcta. ¿Por qué? Porque es lo que todo el mundo dice. Y te voy a dar una gran noticia. Generalmente, cuando tú escuchas que todo el mundo habla lo mismo, por lo general es falso. Uf, esto está fuerte. Dios mío. O sea, no siempre la mayoría tiene la razón. No, señores. Por eso es que usted ve que cuando se envían a los espías para ver la tierra prometida y ellos llegan, la mayoría dijo, no, ellos son como gigantes, sus murallas son muy anchas y nosotros parecemos grillitos, parecemos insectos. Parecemos langostas delante de ellos y así les parecemos a ellos. Pero solo Caleb y Josué, la Biblia dice que tenían un espíritu diferente, es decir, una actitud ante la vida diferente. Y cuando ellos reciben esa información, su ánimo no desfallece, sino que al recibir esa información ellos la procesan y le dan un significado diferente. Cuando tú recibes información, por eso es que tenemos que ser liberados a nivel de la información. ¿Qué es la información que tú manejas? ¿Cómo la manejas? ¿De qué manera la gerencias? Y esto es tremendo porque cuando esa información, que no era falsa, quiero que sepan, la información que los espías dieron no era falsa, era verdadera. Pero el problema no es la información que tú recibes. En la iglesia la gente recibe la información correcta, pero a veces la tuerce para su propia perdición. Entonces vemos que Caleb y Josué le dieron un significado diferente a la información. Y ellos dicen, wow, bueno, nos los vamos a comer como pan. El amparo de Dios se ha apartado de ellas. Con nosotros está Jehová. En otras palabras, estaban diciendo, toda la información que ustedes dicen es cierta, pero para nosotros
cobra un significado diferente, no cobra un significado de derrota o de desesperanza o de desánimo, cobra un significado de desafío, de fe, de avanzada, de recordar quién está de nuestra parte. Entonces, el primer nivel de liberación es el de la información. Número uno, ojalá y no estés recibiendo una información incorrecta. Porque la Biblia habla claramente de que existen espíritus engañadores y doctrina de demonios. Entonces, nosotros tenemos que procurar, ¿a dónde? A la luz de las Sagradas Escrituras, no hay otro lugar para nosotros poder hacer nuestro propio estudio, como los cristianos de Berea, que el apóstol Pablo, allí en el libro de los Hechos, da fe de que eran mucho más humanos que los de Listra, que lo apedrearon, y que ellos verificaban en las Escrituras para ver si lo que Pablo decía era así. Usted no tiene que creer lo que yo le estoy diciendo en esta hora, usted tiene que verificarlo con las Escrituras. Lo que pasa es que muchas veces tenemos una pereza espiritual muy grande y decimos, bueno, si este hombre está transmitiendo por todas estas redes y viaja y va y viene y hace y vuelve y torna, tiene que ser verdad, no necesariamente. Entonces, el manejo de la información es demasiado importante, demasiado importante. Y qué tristeza que la iglesia de Cristo, manejando información privilegiada, no es capaz de gerenciar esa información para traer liberación al pueblo, para traer liberación a nuestras propias vidas y para traer liberación a nuestras regiones donde Dios nos ha plantado a reinar. Bendito sea el nombre del Señor. Entiéndase por reinar, servir a nivel sobrenatural. Voy a repetirlo, reinar en el reino de Dios es servir a nivel sobrenatural. Ahora, la segunda, podríamos andar por horas y horas sobre este primer nivel de la información. Hay mucho que decir, pero avanzamos. El segundo nivel de liberación, que es bien importante que nosotros manejamos e impartamos a nuestra gente, es el tema de la formación. Y ahí en la carta a los Gálatas, capítulo 4, allí se menciona de que el hijo no difiere en nada del esclavo, aunque es heredero de todo. Entonces, ¿qué es lo que, siendo hijos, pero viviendo como esclavos, semejante a un esclavo, cómo podemos llegar a tener lo que es nuestro por derecho? Entonces, allí nos dice que él tiene que pasar por manos de curadores, aleluya, y personas que cuiden de él, Permíteme leerlo, como lo dice allí clarito en el versículo 2 de allí de Gálatas capítulo 4, dice, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Este segundo nivel es demasiado importante, que es el de la formación. Qué triste. Si tú recibes, escúchame, si tú recibes información, estás recibiendo conocimiento, educación. Pero el conocimiento que tú recibes, ¿verdad? Si solo es eso, te llenas la cabeza y tienes vacío el corazón. Entonces, yo fui educador por muchos años, profesor de inglés en colegios secundarios o high school que le llaman. Y allí yo me di cuenta de que aunque tú aprendieras todo lo del idioma inglés, si tú no tenías a alguien con quien practicarlo, con quien corregirlo, con quien desarrollarlo, era lo mismo que nada. Tenías la cabeza llena de información, pero no eras libre para hablar ese otro lenguaje. Entonces, por eso ahí Gálatas 4:2 nos dice que es necesario que, aunque somos hijos y lamentablemente no diferimos en nada del esclavo, se necesita de gente que nos forme. Y en este sentido tengo que ser enfático y hacer algunas aclaraciones. Una cosa es formación y otra cosa es deformación. Y yo tengo que ser frontal en esto. Hoy día, sobre todo a nivel ministerial, hay gente deformada por doquier. No hay formación como tal, lo que hay es una deformación. Y usted se da cuenta porque las personas que supuestamente están siendo formados, ya sea por tutores o mentores o el nombre que le queramos dar, Gálatas lo dice claramente,
¿verdad? Que son tutores y curadores. Los tutores son los que enseñaban y los curadores eran los que manejaban y resguardaban la información. Entonces, este tipo de personas las necesitamos porque a donde tú quieres llegar ya alguien llegó. Entonces tú no tienes solo que saber cómo llegar, sino que tienes que juntarte con el que ya llegó. Entonces la formación es muy importante. Yo tengo que ser honesto. Si yo he llegado alto es porque me he subido en los hombros de gigantes, decía un autor. Entonces, la mayor necesidad, anótalo allí, la mayor necesidad de todo ministro, y cuando digo ministro, todo el que sirve a Dios, desde el que limpia el baño hasta el que llena estadios. Todo el que sirve a Dios lo que más necesita es, número uno, la información correcta. Como dice la Biblia, la anhelad como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. O sea, no vamos a poder crecer si no tenemos la información y no adulterada. Y segundo, necesitamos modelaje. Muchos de nosotros estamos llenos de conocimiento, llenos de información, pero adolecemos de formación. Por ejemplo, guardar tu palabra. Uno se da cuenta cuando una persona, sea que predique, que cante, que escriba, que sirva de manera extraordinaria, pero no cumple, no honra su palabra, no cumple sus compromisos. Esta persona no le falta información, esta persona le falta formación. Alguien dijo que no existe educación si no hay cambio de conducta. Pero la única manera de verificar de manera sistemática y concienzuda lo que es el cambio de conducta es a través de la mentoría. Es a través de tener gente que te mentoree, como dice Gálatas, tutores y curadores. ¿Qué hacía un tutor? Un tutor estaba a tu lado, observando tu desempeño, observando si la información que recibiste, número uno, la habías entendido. Y número dos, si sabías cómo aplicarla. Entonces, ¿por qué? Porque la sabiduría es el conocimiento correctamente aplicado a la vida. Y lo segundo, habla de los curadores. Los curadores eran los que resguardaban la información para revelarla cuando uno estuviera listo. Uf, esto es fuerte. Cristo dijo, hay muchas cosas que quiero comunicarles, pero ahorita mismo no la podréis sobrellevar. Entonces, si Cristo mismo le dice a los discípulos, pero miren, pero cuando venga el Espíritu Santo, Él os revelará todo lo mío, lo dará a conocer y los mostrará lo que ha de venir. En otras palabras, nosotros necesitamos pasar por el proceso de liberación, uno, que es la información, pero dos, necesito pasar por el proceso número dos, que es la formación. La formación es tomar la información que tú recibiste y aplicarla al mundo real. Cuando ya eso no se hace de forma forzada, sino que fluye de manera natural, como dice la Escritura, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces nosotros empezamos a notarse que esta persona ha sido formada. Y una de las cosas más sencillas de uno darse cuenta si una persona está formada o no, es cómo se conduce, cómo se maneja. Porque a Dios no le impresiona cuánto yo sé. No. A Dios le impresiona cuánto de la imagen de su Hijo se ha plasmado en mí. En mi conducta, en mis sentimientos, en mis pensamientos, en mis decisiones. Entonces, el primer nivel de liberación es precisamente el nivel de la información, pero el segundo nivel es el de la formación. Tú y yo lo que más necesitamos no es dinero, no son conexiones, no son puertas abiertas, es formación. Cuando tú estás formado, las puertas se te multiplican delante de ti. Voy a repetirlo. Cuando tú estás formado, las puertas empiezan a multiplicarse delante de ti. Tú no tienes que buscarlas. Ahora, tanto necesitamos formación. Wow, esto es tremendo. Ahora, pero el tercer nivel, vamos rápido. El tercer nivel de liberación es el nivel de la revelación. Una vez tú recibes la información correcta, una vez eres ayudado por alguien, te pones bajo alguien para que te minimice los márgenes de error en la aplicación de esa información,
Entonces llega un momento que a ti tú empiezas a adquirir el conocimiento ya no por la información recibida, ni por la mentoría o asesoría o supervisión recibida, sino por medio de revelación. Y esto es importante. La revelación, por usar una frase, tiene que ver con un conocimiento no aprendido. No es que tú aprendiste 2 más 2 es 4, no, tú simplemente ahora sabes que 2 por 2 es 4, o 2 más 2 es 4. En otras palabras, la revelación ya no tiene que ver con el estudio ni la mentoría, sino con una experiencia espiritual interna. Y quiero hacer la aclaración en esto. La gente del pueblo de Israel recibieron la información correcta. Recuerda que en el libro de Génesis ya Dios le había prometido a Abraham que sus generaciones futuras serían esclavos 400 años, pero después saldrían con gran riqueza. Eso ya estaba escrito. Era información pública, no privada. No se necesitaba revelación para ello. Eso ya estaba, ya existía. Pero luego de esto, estas personas a través de Moisés empiezan no solo a ser liberados geográficamente. La lucha de Moisés no fue la información, sino la formación. Ellos no cambiaron dentro. Pero la siguiente generación que vinieron después, la de Josué, esta generación ya operó bajo una revelación. Y quiero que sepas esto, y es bien importante. El apóstol Pablo dijo, y cito sus palabras: el evangelio que yo recibí, no lo recibí de hombre ni por hombre, es decir, no por un tutor ni por un curador. Dice, sino que me vino este evangelio por revelación de Jesucristo. Es decir, no es un conocimiento que vino a través de alguien o que lo leí en algún libro, sino que viene directamente del Padre. Y esto es tremendo porque cuando leemos el Salmo 139, David dice, y cito, dice, mi embrión vieron tus ojos y todas, no una parte, todas aquellas cosas que serían luego formadas sin faltar ninguna de ellas. Mi alma lo sabe bien y estoy maravillado. O sea, David está diciendo, yo tuve un conocimiento previo que lo adquirí en la eternidad, cuando yo estaba en el seno de Dios, pero ahora en la temporalidad se me revela. O sea, mira lo que Dios le dice al profeta Jeremías. Jeremías capítulo 1 dice, antes de que tú nacieses, yo te conocí. Y antes de que tú estuvieras en el vientre de tu madre, yo te puse por profeta a las naciones. En otras palabras, ese conocimiento, la información ya existía, pero no le había sido revelada. Otro ejemplo bíblico. Cristo se le aparece a los discípulos cuando van camino a Emaús. Y él empieza, dice la Biblia, a abrirle las escrituras. O sea, una información que ellos manejaban. Entonces, muchos de nosotros sabemos Biblia, pero no se nos ha sido revelada. No sabemos los versículos, pero no se nos ha revelado el versículo. En otras palabras, que de la información a la revelación es necesaria la formación. Oh, qué juego de palabras. Voy a repetirlo para no enredar a nadie. De la información, nivel 1, a la revelación, nivel 3, tienes que pasar forzosamente por la formación. Entonces, cuando ya tú dices, no, esto yo no lo aprendí de fulano, de sultano. Cuando yo empecé en los caminos del Señor, yo me guiaba de la gente que tenía más tiempo que yo, ¿verdad? Pero tiene que llegar un momento en que ya tú no solamente aprendes de los demás, que eso siempre va a ocurrir, por eso existe el discipulado, pero tiene que llegar un momento en que, como dice la Biblia, que nos sea revelado directamente del Padre. Y eso es una maravilla cuando uno como pastor tiene creyentes que aprenden por revelación, no por discipulado o por disciplina. Te ahorras tiempo. Por discipulado, que alguien se lo enseñe mediante los formadores, tutores, curadores. Pero cuando la persona aprende por revelación, tú no puedes apuntar a un ser humano que te lo haya enseñado. Tú simplemente lo sabes. ¿Por qué? Porque te fue revelado.
Entonces, cuando una persona, por ejemplo, no ha recibido la revelación de un texto bíblico, por ejemplo, por su llaga fuimos curados. Por su llaga fuimos curados. Entonces, esa persona, eso es una información, es un texto bíblico. Pero para que esa persona vea milagros de sanidad, con ese versículo, esa persona tiene que aprender de alguien que ya lo hace. Formación. Y entonces va a llegar el momento que en su vida se va a dar lo que se conoce como la revelación. Entonces la persona hace lo mismo. Y esto lo vemos muy sencillo en la vida de Elías y de Eliseo. Cuando Elías lo lleva por esos lugares, por Gilgal, por todos esos lugares, lo estaba formando. Cuando finalmente llegan al Jordán y Elías es llevado al cielo en un carro de fuego, lo dividió unos carros de fuego y se lo llevó un torbellino de fuego al cielo. Entonces la Biblia nos enseña que él toma el manto de Elías que se le había caído, se para al Jordán y dice, ¿dónde está el Dios de Elías? O sea, él apuntó a su formador. Lo que él vio hacer a Elías, ahora le tocaba hacerlo él. Pero con la mera información, yo vi que él estiró la mano, que dobló el manto de esta manera. No se trataba de eso, tenía que ser por revelación. Entonces él viene y golpea las aguas, se divide el Jordán. Al otro lado del Jordán estaban el resto de los ministros proféticos en formación, los hijos de los profetas. Y ellos dijeron a grande voz, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Ahí está. O sea, ya él pasó de formación a revelación, y esto nos lleva al cuarto nivel de liberación, que es la transformación. Voy a repetirlo. Nivel 1, información. Nivel 2, formación. Nivel 3, revelación. Nivel 4, transformación. Ahora la gente dice, ver a Eliseo es ver a Elías operando. El espíritu de Elías ha reposado sobre Eliseo. Entonces el apóstol Pablo da fe de esto cuando habla de Timoteo y dice, verdadero hijo en la fe, diga, recíbanlo porque él hace la obra de Dios como yo. O sea, él opera, dice, bajo mis pisadas. Entonces, en otras palabras, la revelación va a llevarte a una transformación. La gente van a decir, ¿no es este el carpintero? ¿O no es este el hijo del carpintero? ¿No están sus hermanas con nosotros? ¿Cómo es posible que él opere bajo esta sabiduría? Que ya no es una sabiduría de libros, es un conocimiento revelado por el Padre. Entonces, y estos milagros que por sus manos son hechos, dice el Evangelio según San Marcos. La gente quedaba atónita viendo a Jesús, que era el niño que corría por el barrio, que se agarró a golpes con el hijo de la vecina cuando era niño, y ahora lo ven resucitando muertos, haciendo sanidad, dándole clases teológicas a los maestros teólogos del Sanedrín, y quedándose ellos asombrados con sus respuestas y sus preguntas. Pero esto ocurría porque Cristo también fue formado de la misma manera. Entonces, él nos puso ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces, es inevitable la transformación cuando tú pasas por los primeros 3 niveles de liberación. ¿Qué es lo que se está liberando? Quien en realidad tú eres desde antes de la fundación del mundo. Entonces, en este nivel de transformación hay varias cosas que cambian y que son las que evidencian que está siendo transformado. Número 1, tus patrones de lenguaje. Tus patrones de lenguaje cambian dramáticamente. Ya tú no hablas como antes, ni usas las palabras que usabas antes, aunque ya eras cristiano. Me gusta que la Biblia nos los dice. El apóstol Pablo dice que hablamos en misterio, sabiduría en misterio, las cuales los reyes de este mundo no conocen. Es información privilegiada. Dice, porque si la conocieran no hubieran matado al Rey de Gloria. Entonces, él ahonda más y dice, nosotros cuando hablamos con sabiduría, no enseñada por los hombres, sino que hablamos las palabras que enseña el Espíritu de Dios. Y esto es poderoso. Usted perdóneme que yo me emocione. Pero cuando tú empiezas a vivir esa transformación, la gente se va a dar cuenta por tus patrones de lenguaje. La gente va a ver que tú ahora hablas sabiduría oculta desde los siglos en Dios, que la Biblia misma dice que Dios preparó para nuestra gloria. Entonces, ahora hablamos acomodando lo espiritual
a lo espiritual, ya tus patrones de lenguaje son diferentes. La gente se da cuenta y quedan anonadadas. Por ejemplo, en una ocasión fueron a buscar a Cristo para arrestarlo. Y los que lo fueron a arrestar quedaron con la boca abierta, oyendo cómo Jesús hablaba, y no se lo llevaron preso. Se les olvidó que tenían que arrestarlo, y cuando llegan donde sus jefes y le dicen, ¿por qué no lo arrestaste? Dice, es que nunca un hombre ha hablado como este hombre habla. ¿Por qué? Porque cuando tú operas en el nivel 4, en la cuarta dimensión, que es la de la transformación, entonces tus patrones de lenguaje son diferentes e impactan a la gente, a los oyentes. Cristo lo dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. La letra mata, pero el espíritu vivifica. En otras palabras, en el cuarto nivel de revelación, de transformación, ya el creyente tiene patrones de lenguaje diferentes. La segunda cosa que ocurre en este cuarto nivel de liberación, que es la transformación, tus pensamientos, cómo tú, el significado que le das a las cosas es diferente. Tus patrones de pensamiento son diferentes. Recuerden lo que dice Isaías capítulo 55. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son como los caminos de ustedes. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos y mis pensamientos más que los de ustedes. En otras palabras, Dios te está haciendo una invitación a subir tus patrones de pensamiento. Número uno, nuestros patrones de lenguaje. ¿Por qué? Porque con la boca se confiesa para salvación. Entonces, cuando nosotros estamos en este nivel de liberación de la transformación, nuestros patrones de lenguaje cambian, pero también, y primero que nada, cambian nuestros patrones mentales. Mire que el apóstol Pablo ahonda en este tema en la carta a los Corintios, y él dice, porque ¿quién conoció la mente del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Y quién conoció los pensamientos de Dios, sino el espíritu de Dios que está en él? Porque ¿quién le dio conocimiento a él? ¿Quién le dijo esto, lo otro? Y dice, y me gusta cómo termina ese texto, dice, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Wow! ¿Y cómo es la mente de Cristo? La mente de Cristo, lo he dicho 10,000 veces, no opera de manera lineal, sino dimensional. Y de eso hablamos un poco en la edición anterior. Entonces, cuando hablamos de la de la esclavitud dimensional. Entonces, cuando nosotros estamos preparándonos, ¿verdad? Pasamos por información, formación, revelación, transformación. La tercera cosa que se transforma, se transforma en nosotros cuando estamos en este nivel de liberación de la transformación, no solo son nuestros patrones de lenguaje, nuestros patrones mentales, sino que también nuestros patrones conductuales, es decir, nuestra forma de hacer. Nosotros ya no nos andamos copiando. Ay, Dios mío, que Dios nos ayude. Nosotros nos inspiramos, nos motivamos en otros, pero no nos copiamos. Porque si hay una cosa que Dios celebra, es la unidad en la diversidad. Y lamentablemente mucha gente, muchas personas todavía no han recibido ese nivel de liberación. No se ha liberado en ellos esa transformación de sus patrones conductuales. Entonces necesitan una referencia distinta a la que la Escritura le presenta. Por eso es que usted nota que ahí vamos escalando, vamos creciendo. Entonces, cuando nuestros patrones conductuales operan diferente, de lo que otros se molestan, nosotros no nos molestamos. De los que otros se entristecen, nosotros no nos entristecemos. Lo que nosotros celebramos es muy diferente a lo que los demás celebran. Y es interesante porque la iglesia de hoy, de hecho, dista mucho de la iglesia, de los patrones conductuales de la iglesia del primer siglo, los cuales los principios no debieran cambiar. Por ejemplo, los testimonios de hoy son: Dios me dio un nuevo vehículo, Dios me permitió comprarme una casa, Dios me abrió puertas en tal país, Dios levantó un paralítico, Dios hizo esto, lo otro, y esos son los testimonios de hoy.
Pero cuando yo me voy al libro de los Hechos, yo encuentro a los apóstoles testificando que los molieron a palos por causa del evangelio. Es más, la Biblia dice que cuando les dieron una paliza tremenda por testificar de Cristo, dice que ellos vinieron gozosos por haber sido tenidos por dignos de sufrir afrenta por causa del nombre de Jesús. La gente ahora se alegra de lo material, se alegra de los logros, de aquello que alimenta su ego. Pero la persona que ha sido liberada y que ahora vive en una vida transformada, no se alegra de lo que los demás se alegran. Tiene la capacidad de celebrarlo, pero no es lo que llena su corazón. Entonces usted ve a Pablo, antes de dar su último discurso ante los creyentes, él le dice, ¿saben qué? No verán más mi rostro. Y dice que la gente lloraba y se le tiraba al cuello por lo que él había dicho, que no verían más su rostro. Pero ¿qué dijo Pablo? Pablo no se tiró a llorar con la gente. No lograron manipular sus sentimientos, su vida interna. Pablo dice, mire, ya no me contrita en el espíritu, yo estoy dispuesto a dar mi vida. Hey, con tal que termine con gozo la carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para testimonio del evangelio. En otras palabras, ¿por qué cosas nos alegramos hoy? ¿Qué es lo que nos produce gozo hoy? Examina qué le producía gozo a Pablo, qué le producía gozo al apóstol Juan, qué le producía gozo al apóstol Pedro. Entonces uno encuentra que lo que a ellos les alegraba, dice, no tengo mayor, uno de ellos dice, creo que Juan dice, no tengo mayor gozo que que saber que mis hijos andan en la verdad. Mire lo que le producía gozo a los apóstoles. Ninguno de ellos le producía gozo en las vacaciones que se fue a Dubái. No. Ellos le producía gozo otras cosas porque eran hombres y mujeres de Dios que eran libres. No vivían ni en una jaula de hierro ni en una jaula de oro. Vivían en Dios. Y hay tanto que hablar sobre lo que es una vida transformada. Ya hemos mencionado estas tres áreas, ¿verdad? Que son evidencia de una vida transformada. En quinto lugar, wow, y esto se está poniendo bueno. Ay, Dios mío. Recuerden, nivel 1 de liberación, información. Número 2, formación. 3, revelación. 4, transformación. 5, revolución. Es imposible que no se afecte tu entorno cuando dentro de ti ha ocurrido un cambio dramático. Lo que llamamos hoy transformación no es más que una revolución interna. Pero ninguna revolución interna se queda interna. Va a ser exógena en algún momento. Va a afectar a tu familia, va a afectar a tus hijos, va a afectar a tu pareja, va a afectar a tu iglesia si eres pastor, va a afectar tu ministerio, va a afectar tu comunidad. Es imposible que quien experimenta una transformación no entre en una revolución. Oh my God. Y la verdad es que en este nivel de liberación, ya tú dices, no, yo no tengo por qué vivir así. Uf, esto es poderoso. Se tiene que formar una revolución. Tú dirás, bueno, ahorita no tengo dinero, pero por dentro soy abundante, soy próspero. Y tú sabes que en algún momento tu situación de escasez que te rodea, que no está ya dentro de ti, porque eso es importante. Hay gente que tiene muchas cosas materiales o mucha riqueza, pero por dentro son pobres. Pero la Escritura nos enseña que cuando tú eres transformado, ya tú no eres pobre, porque la Biblia dice, diga el pobre, rico soy. ¿Por qué? Porque hay un cambio de sus patrones de pensamiento, como ya lo mencionamos. Entonces, esa revolución interna llamada transformación va a generar una revolución y tú dices, no, yo no me voy a quedar aquí. Tú dejas de utilizar palabras como algún día, si Dios quiere, puede, si es la voluntad de Dios. Todo este tipo de lenguaje empieza a desaparecer y el lenguaje que tú utilizas es un lenguaje de certidumbre. Ya tú empiezas a ponerle fecha de cumpleaños a las cosas. ¿Por qué? Porque tú sabes que lo que llevas dentro de ti es tan poderoso, es tan grande que no puede ser retenido dentro de ti. Me gusta una especie de poema que le escuché una vez a un pastor, que él decía que Dios tuvo un sueño y era tan grande
que no quiso contenerlo dentro de sí y empezó a compartirlo con sus hijos. Y empezó a encapsular pequeños pedazos de su gran sueño en los corazones de hombres y mujeres de Dios en todo el mundo. Pero ese pequeño pedacito de sueño de Dios que Dios encapsuló en el corazón de un hombre, de una mujer de Dios, es tan grande para el hombre, como dijo el rey David en el Salmo 139, alto es, no lo puedo comprender, que el hombre no le queda otra que tomar eso, ese sueño de Dios, ese pedacito del sueño de Dios que Dios puso dentro de ti, y a eso le llamamos visión. Entonces no nos queda otra, no la podemos manejar porque no es nuestra, es de Dios. Y entonces tenemos que ir y tirarnos de rodillas ante el altar y decir, Señor, tú pusiste esta visión, yo solo no puedo, sin tu ayuda no la puedo hacer una realidad, no la puedo sacar, no la puedo contener dentro de mí, no me puedo quedar callado ante lo que he visto y he oído. Una revolución se tiene que dar, así que la exteriorizo y comparto esa visión de Dios con toda mi gente. Y finalmente se la devolvemos a Dios a manera de acción de gracias y de darle toda la gloria y la alabanza. Entonces Dios te está diciendo, cuando tú eres libre, cuando esa verdad te ha hecho libre, esa transformación interna genera una revolución externa. Por eso usted ve que el apóstol Pablo dijo, desde Jerusalén hasta Ilírico, todo lo he llenado del Señor Jesucristo. Y usted ve a un Pablo que estaba preso, pero decía, la palabra de Dios no está presa. Usted ve a un Pablo que lo apedrean en Listra y lo que hace es volver a entrar a la ciudad. ¡Qué locura! Entonces no tiene sentido para aquel que no está experimentando una revolución. El que está experimentando una revolución, el que ha sido libre, no puede seguir con grilletes ni de adorno. Porque así hay muchos creyentes hoy que usan grilletes de oro, pero grilletes al fin. Hay muchos creyentes, aún ministerios, que siguen encadenados, aunque brille muy bonito, aunque sean unos grilletes y cadenas pulidas, pero son cadenas al fin. No, rompe las cadenas y que el mundo sepa. Mire, el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, cuando estaba con Silas, y los tenían en el cepo, en el calabozo de más adentro, en ellos había una transformación. Y esa transformación, bendito sea Dios, generó una revolución a su alrededor. El medio ambiente no los gobernó, ellos transformaron el medio ambiente porque hubo una revolución en ellos. Se abrieron todas las puertas, dice la Biblia, se cayeron las cadenas y hubo salvación, y eso se extendió hasta la casa del carcelero y después a la casa de Lidia, y un gran avivamiento fue barriendo toda esa zona. ¿Por qué? Porque había gente que estaba bien informada, estaba bien formada, no deformada. Eran gente que estaban experimentando revelación. Era gente que estaban viviendo una transformación que generó en una revolución poderosa en esa cárcel. Número 6. Estamos preparados. La iglesia, escúchame, la iglesia está por experimentar una revolución, pero esa revolución solo se va a poder dar a través de personas que hayan sido transformadas. Tan sencillo como eso. Yo creo que va a haber una revolución teológica, lo creo. Creo que va a haber una revolución metodológica de cómo hacemos iglesia, lo creo. Creo que va a haber una revolución económica, yo lo creo. Pero sobre todo yo creo que va a haber una revolución en la sociedad por causa de la iglesia. Entonces, a veces hablamos mucho de reforma. Mira, nosotros no necesitamos reforma, nosotros necesitamos una revolución. Las reformas, por definición, la reforma que hubo, la reforma protestante, fue simplemente que se clavaron unas tesis en un muro. Nosotros no necesitamos nuevas tesis, nosotros necesitamos una revolución. La revolución implica violencia.
La revolución implica romper cadenas, romper ataduras. Una revolución implica tomar nuevos territorios. Ay, Dios mío. Una revolución implica que empecemos nosotros a tomar lo que por derecho nos corresponde en el reino. Bendito sea Dios. Entonces, cuando ya se da esta revolución, ya el creyente, ya la iglesia no es esclava de los sistemas de este mundo, no es esclava de la religiosidad, no es esclava del libertinaje tampoco, no es esclava, sino que ahora opera en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dice en el texto con el que iniciamos, allí en Gálatas capítulo 4, allí en el versículo, en el versículo 2, dice que sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así que nosotros cuando éramos niños también estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea que no para toda la vida, ¿no? La revolución va a romper, va a llegar el tiempo. Yo quiero creer que, como lo dice aquí en Gálatas 4, en sus primeros versículos, viene un tiempo donde vamos a recibir lo que nos corresponde. Viene un tiempo donde se van a romper todas las cadenas y vamos a operar no similar a un esclavo, como dice el versículo 1. Dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada es diferente del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Cómo es posible ser señor y dueño de todo y no disfrutar de nada? Bendito sea Dios. Pero aquí nos dice algo, y es la palabra tiempo y madurez. Tiempo y madurez. Y note que quien establece el tiempo no es el Hijo, es el Padre. Bendito sea Dios. Y muchas veces nosotros vamos donde Dios, Señor, ya yo estoy listo para grandeza. No, Señor. Usted todavía es niño. Porque el niño tiene apuro, tiene prisa. El maduro ya no tiene prisa. Él sabe cuando está listo y sabe que ya él no corre tras las cosas corren atrás de él. Como dice la Biblia, estas bendiciones te alcanzarán. Uno no anda corriendo detrás de las bendiciones corren detrás de uno. Entonces, lo tremendo aquí, que cuando se da esta revolución, ¿verdad? Que ya tú eres libre. La escasez no te asusta, la abundancia no te degenera. Tengo que repetirlo. La escasez no te asusta, pero la abundancia no te degenera. Significa que, como dice el apóstol Pablo, en todo y por todo he sido enseñado, o sea, he sido formado. Así para tener abundancia como para padecer escasez. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He aprendido a estar siempre gozoso. O sea, su estado de ánimo no lo determina lo que ocurre a su alrededor. La abundancia de problemas o la escasez de ellos. La abundancia de recursos o la escasez de ellos. No lo determina. ¿Por qué? Porque es libre. Tú eres libre de los altibajos económicos de la sociedad, de la iglesia. Ya tú no te manejas porque tú eres libre. Ya tú no eres gobernado por ello. Tú eres gobernado por las convicciones que Dios ha plantado en tu espíritu. A través de su palabra, por supuesto. Ahora, una vez se da esta revolución y tú empiezas a conquistar territorio y tú empiezas a hacer muchas cosas, a romper las cadenas que te ataban, ya entonces tú alcanzas, como dice la Biblia a través de los labios del apóstol Pedro, que dice que cuando padecemos por un poco de tiempo, después el Señor nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. El Señor lo va a hacer. Entonces llega el momento que entramos al sexto nivel. Y quiero ir bien rápido porque me he tomado mucho tiempo, pero el sexto nivel de liberación es el de posición. Recuerden, número 1, información, formación, revelación, transformación, revolución, posición. Entonces ya Dios te pone como un referente. Dios te posiciona, como lo dice el apóstol Pedro. Dios mismo os afirme, os fortalezca y os establezca. Ya Dios te establece. Ya tú vives en medio de tu pueblo. Ya tú eres un referente. Ya tú estás en una posición de honra. Ya tú no estás, ya la esclavitud no te toca en ninguna de las áreas de tu vida. Tú estás posicionado. Ya Dios te ha entregado territorio espiritual. Ya tú gobiernas, ya tú, aunque todavía no eres rey, ya de ti se cuentan historias. Y a mí me gusta porque este proceso de 7 niveles lo vivió David.
Y David vivió por la información, la formación, la revelación, la transformación, la revolución, y llegó a la posición. La Biblia enseña que la casa de Saúl se iba debilitando, pero la de David se iba fortaleciendo. Entonces David hacía incursiones, aunque había sido ungido para ser rey, todavía no estaba en el trono. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba posicionando. Todo lo que David vivió después de ser ungido fue para Dios posicionarlo. Para Dios posicionarlo como un paladín, tenía que hacer alguna proeza. Y Dios le manda a Goliat. Entonces se cantan las canciones. Saúl mató a sus 1000, David a sus 10,000. O sea, David se volvió viral. David era celebrado. Cuando ya tú estás en lo que se llama posición, ya la gente celebra tu vida, ya la gente celebra tus logros. Al principio nadie celebraba los logros de David, eran logros privados. Era parte de esa transformación interna y revolución externa. Él cuando va donde Saúl, le dice, tu siervo mataba al león y mataba al oso. Esos fueron logros privados, nadie los vio, nadie los celebró. Pero cuando David llega al punto de posicionamiento, Dios lo posiciona, entonces la gente canta, David mató a sus 10,000 y Saúl a sus 1000. En otras palabras, que ahora lo ubican en una posición para la cual él había sido ungido, pero que todavía no había tomado posesión. Entonces David fue ungido para ser rey, bendito sea Dios, pero si usted lee la Biblia, usted verá que David fue ungido 3 veces. Primero fue ungido entre sus hermanos, allí en 1 Samuel 17, y en la carta en Crónicas, él, en el capítulo 5 y en el 7, en el 3 y en el 5, él es ungido. Primero, los de Judá lo ungen, y finalmente todo Israel cuando ya está por entrar al trono. O sea, lo que te quiero decir con esto es que cuando te posicionas, tú te das cuenta, porque lo que nadie celebraba ahora lo celebran. Nadie celebraba yo lo digo por mí mismo. Allá atrás, usted está viendo allá atrás, están varios de mis libros que he publicado. Pero mi primer libro lo escribí en el año 2012. Fue un logro haber escrito algo. Y escribí un libro más pequeñito en el año 2002. Estamos en el 2024, mire cuántos años han pasado. Pero eso fue un logro para mí, privado, solo lo celebré yo, mi papá que me hizo unos comentarios y mi mamá. Pero no hubieron muchas ventas, no impactó a mucha gente, que digamos, fue un logro privado. Pero cuando ya tú te posicionas, ya ahora tengo 7 libros escritos y algunos de ellos todavía se siguen vendiendo bien. Pero lo que te quiero decir con esto es que cuando tú entras en el nivel de liberación de posicionamiento, ya tú no tienes grilletes. Ahora tienes anillos de oro, como se lo pusieron a Mardoqueo. Mardoqueo, Dios lo posicionó. Si hay algo que Mardoqueo aprendió fue a posicionarse. Y cuando preguntaban por Mardoqueo, ¿dónde está Mardoqueo? Él está a la puerta de Palacio Real. Es decir, con un oído oía lo que decía el pueblo en las calles, pero con el otro oído escuchaba lo que se hablaba en las recámaras secretas de palacio. Y el estar posicionado, a diferencia de Amán, que después lo quiso matar, y usted conoce la historia narrada en el libro de Esther, Amán, tú preguntabas por él y nunca se sabía dónde estaba. Pero cuando una persona, oh, mi alma alaba a Dios, ya está en un nivel de posicionamiento, tú siempre sabes dónde encontrarlo. Bendito sea Dios. De hecho, cuando el profeta Elías llegó a este nivel, la gente preguntaba por él. No, él está allá en el monte. Y mandaron una embajada de 50 soldados y ahí en el monte les cayó fuego, los consumió. Mandaron 50 más, los consumió. Ya el tercero pidió misericordia. Ya él era un hombre posicionado. Ya Elías no era un hombre que huía de Jezabel. Elías ya no era un hombre que se metía en la cueva diciendo mátame, que no soy mejor que mis antecesores. Ya él no operaba así, ya él había sido posicionado y estaba allí. Quien quería ser expuesto a la unción de Elías tenía que ir al Monte Carmelo. Elías ya no bajaba así nada más de allí, porque él estaba posicionado. De igual manera, Dios te va a posicionar. Ya tú no vas a buscar gente, tu oración va a cambiar. Ya tu oración no va a ser, ay Dios mío, ábreme puerta. Señor, manda a alguien. No. Ahora tu oración va a ser, Señor, dame sabiduría para dónde sí y dónde no. Ya no es un tema de puertas abiertas, es un tema de multiplicidad de puertas.
Pero cuando tú estás posicionado, vas a experimentar lo que experimentó el profeta Elías. La gente venía a él. El apóstol Pablo, cuando es llevado preso a Roma, cuando ya él está en Roma, la Biblia dice que él tenía una casa alquilada y venían a él los que lo querían ver. En otras palabras, cuando Dios te posiciona, tú te vuelves un marco de referencia, un punto, un hito. Ah, ¿tú quieres saber de esto? Ve con él. Como pasaba con algunos profetas de la antigüedad, que la gente decía, no encontramos a las asnas, decía Saúl y su siervo. Vayamos, ¿a dónde podemos ir? Vayamos a la casa del vidente. Porque él estaba posicionado. El vidente no andaba por allí por las calles ofreciéndose a ver quién quiere que le adivine algo, quién quiere una revelación. No, él estaba donde tenía que estar. Entonces Dios te está diciendo, va a llegar un punto en tu vida donde la liberación va a ser tan fuerte que Dios te va a posicionar y la gente vendrá a ti. Pregúntale a Salomón. Cuando Salomón hereda el trono, porque hay tronos que tú conquistas y hay tronos que los heredas. Esa es otra enseñanza, pero lo que quiero decirte es que Salomón, que heredó el trono de su padre, dice que venían los reyes de diferentes partes del mundo a consultar a Salomón y a ver la sabiduría que Dios le había dado. Y entre esas personas dice que le traían oro, le traían camellos, le traían y traían y traían y traían y traían. Y vino la reina de Saba y también le trajo y él le dio todavía más. En otras palabras, cuando tú estás posicionado ya, que esto a veces se da en sincronía con el séptimo nivel, pero la mayoría de las veces no. Entonces tú te vas ubicando. David se fue ubicando. Y aunque todavía no estaba sentado en el trono, él era el punto de referencia de la nación israelita. Aunque no era el rey. Saúl era el rey, pero David era el punto de referencia. David no estaba sentado en el trono, pero era quien peleaba las batallas de Israel. David no estaba sentado en el trono, pero era a quien le componían canciones. Entonces, en otras palabras, cuando ya tú en el nivel de liberación, de posicionamiento, de posición, entonces tú estás posicionado de tal manera que las personas te consultan a ti, vienen donde ti, te buscan. A mí me pasó ya va para 2 años creo, una pastora de Puerto Rico, según ella me había estado dando seguimiento por más de 1 año y se acercó a mí junto con su esposo y ellos dijeron, queremos que usted sea nuestro padre espiritual, que usted sea quien nos mentoree, quien nos cubra, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo dije, wow, ¿por qué pasa esto? Porque ya tú te posicionas y gente que tú no crees que te está viendo te está dando seguimiento. Esto es para los siervos de Dios. Hay gente en diferentes lugares que tú ni sabes y te están dando seguimiento. Y están siguiéndote y viendo cómo Dios te va llevando mayor libertad, una libertad gloriosa, una libertad poderosa. Y cómo Dios te va llevando. Y estas personas dicen, yo quiero conectarme con eso. Yo quiero conectarme con el destino de este hombre. Yo quiero avanzar con él. Yo quiero caminar de la mano de él. En nuestro caso particular, tenemos incluso ministerios en los Estados Unidos que aunque mi iglesia no es de miles, ni súper grande, ni súper abundante en muchas cosas, ellos han visto en nosotros el padre espiritual que necesitan o el guía que ellos necesitan, y a pesar de que están en otro país. Y es curioso. Y es curioso porque nosotros mentoreamos y damos paternidad a ministerios que son más numerosos, más poderosos económicamente incluso. ¿Pero por qué? No es por lo que yo hago, sino por la posición en la que Dios me ha ubicado. Y esto lo decimos con toda humildad. Dios nos libre de tirarnos, usted sabe, hacernos los orgullosos, nada de eso. Todo eso es por la gracia y el favor de Dios. ¿Cuál ha sido nuestro aporte? Dejar que Dios nos vaya liberando. Porque la liberación no se trata solamente de romper cadenas, sino de exteriorizar lo que Dios ha encapsulado en nosotros. Por último, el último nivel de liberación es lo que yo llamo trono. Vamos a recapitular. Nivel número 1, información. Nivel número 2, formación. Nivel número 3, revelación. Nivel número 4, transformación. Nivel número 5, revolución. Nivel número 6, posición. Y nivel número 7, trono.
En este punto, y tomemos como referencia nuevamente a el texto con el que iniciamos Gálatas capítulo 4, permítame volver allí un segundo, mire lo que dice. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo, nacido de mujeres bajo la ley, para que redimiese. La palabra redimir significa comprar, para dejar libre. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Recuerde, solo los hijos heredan. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. En otras palabras, ya estás listo para heredar el trono. Bendito sea Dios, ya estás listo para heredar el trono. Entonces, como le pasó a Salomón. Lo interesante de esto es que en el caso particular de David, David es el único rey de todo Israel que fue ungido 3 veces. ¿Qué le parece? Unción número 1, para conectarte con el trono. Unción número 2, para conectarte con tu posición. Y unción número 3, para conectarte con tu legado. Voy a repetirlo. Unción número 1, para conectarte con el trono. David estaba ya detrás de las ovejas, no estaba conectado al trono. La primera unción lo conecta al trono. Cuando es ungido con Judá, Judá dice, tú eres hueso de nuestro hueso, y antes de Saúl tú peleas nuestras batallas. Él tuvo que pelear, ¿verdad? Conquistar todo lo que conquistó, y la casa de Saúl se iba debilitando, la de él se iba fortaleciendo, y hubo larga guerra, lo que menciona la Escritura. David recibe esa segunda unción, y esa unción ya no la conecta al trono, porque ya estaba conectado al trono. Ahora, tú te conectas al trono a través del servicio. Cuando él es ungido y él entra por primera vez en su vida a palacio, no entró a gobernar, entró a servir. Y a servir a un Saúl que estaba en un estado espiritual y político terrible, y aún mental, estaba muy mal, ¿verdad? Entonces, cuando Dios te conecta con el trono, vas a tener que aprender a servir en condiciones desfavorables. A alguien Dios le está hablando. Cuando ya Dios quiere colocarte en el trono, ¿verdad? Ya tú sabes lo que tú tienes de Dios, ya tú sabes que tú matas gigantes, ya tú sabes que tú haces grandes cosas, pero te va a tocar conectarte con el trono a través del servicio. Vas a tener que servirle a un rey carnal, decadente, no importa, como le tocó a David. Ojalá y te toque servir a alguien. Pero eso te va a conectar con el trono. Ya tú recibiste entre tus hermanos, entre tu círculo íntimo, entre tu zona cero, la unción para gobernar. Pero primero tienes que aprender a servir. Nadie puede gobernar si no ha aprendido a servir primero. Después, luego de esto, David es la segunda unción que David recibe, ¿verdad? Ya no lo conecta con el trono, sino que lo conecta con la posición de rey. David empieza a tener logros, proezas y todo eso. Y dice la Biblia que la persecución, ay, esto está sabroso. Lo que te conecta con tu posición es la persecución y el rechazo. El servicio te conecta con el trono, pero lo que te conecta con tu posición es la persecución y el desprecio y todo lo demás. La Biblia dice que Saúl, el rey, empieza a perseguir a David, y David sale huyendo, se va a una cueva llamada la cueva de Adulán, y allá dice que se le juntó su familia, los endeudados, los amargados de espíritu, todo el que tenía deuda, y fue hecho jefe de ellos. Y allí David empieza a hacer incursiones en medio de los filisteos, de los enemigos de Israel, ¿verdad? Sin recibir gloria alguna, porque Saúl lo perseguía para matarse. Y quiero decirte algo, si nadie te está persiguiendo, no estás siendo conectado con tu posición. Para David conectarse con la posición de el cantor de Israel, del matador de gigantes, de la posición que Dios le estaba dando, él necesitaba ser perseguido. Y tú y yo necesitamos persecución. Cuando Dios quiso posicionar a la iglesia de Jerusalén, ¿sabe qué permitió? Persecución. Y yo quiero hacer una distinción aquí, porque hay mucha gente que a la crítica le llaman persecución. No, señor. La crítica es una cosa, la persecución es otra. La crítica es cuando hablan mal de ti. La persecución es cuando te quieren destruir.
Si todavía nadie se ha levantado queriendo destruirte, todavía no estás listo para el trono. La persecución. Y lo que me gusta es que David pasó el examen. Porque nunca odió a Saúl. Nunca dijo, me voy a vengar de él. Nunca dijo, no, él más bien decía, ¿quién tocará el ungido de Jehová y será sin culpa? David entendió que para él conectarse con la posición espiritual y que se manifestara en lo material de él sentarse en el trono, él dice, yo no voy a usurpar el trono. Yo quiero es que Dios me lo dé. Si ya el profeta me ungió para ser rey, yo tengo que servir y yo tengo que soportar la persecución. Mira, a mí me ha pasado, hay gente que no sé si es que tengo facha de millonario o qué, pero les caigo mal, pues. Y tratan de destruirte literalmente y tú no sabes por qué. Sencillo, la gente no te aborrece por dónde estás, sino por dónde vas a estar. Voy a repetirlo. La gente no te aborrece por dónde estás, sino por dónde vas a estar. Entonces, mire que cuando Saúl en esa persecución un día se lo encuentra, estaba uno en una montaña, el otro en la otra, y él desde lejos le dice, David, hijo mío, mira, él lo estaba buscando para matarlo, pero dice, David, hijo mío. Y le dice, sin duda emprenderás grandes cosas y prevalecerás. Qué palabra más poderosa. O sea, Saúl sabía lo que venía para David. Saúl lo sabía. Y que mientras él estuviera en el medio, eso no iba a ocurrir. Así que él hasta los últimos días, dice la Biblia, hubo guerra encarnizada entre la casa de David y de Saúl. Entonces, tú necesitas, yo no sé si alguien te lo había dicho, bueno, ahora te lo estoy diciendo. La persecución no es más que la aprobación divina sobre tu posicionamiento. Oh my God, no tomes la persecución como que hiciste algo malo, no necesariamente, o que el diablo se ensañó contigo. No, sencillamente es que ya estás por cerca de sentarte al trono. Lo tercero que es importante hablar aquí es que cuando ya tú vas para el trono, ¿verdad? Entonces vino la tercera unción sobre David, que es cuando la misma gente que te perseguía reconoce que eres rey, reconoce tu unción. A veces yo no sé qué nos pasa a los ministros, queremos que la gente reconozca nuestra unción, nuestro llamado, nuestro manto, todo ese rollo que hablamos, pero al final no debes de preocuparte de eso. Pablo en una ocasión escribió, si para los demás yo no soy apóstol, para vosotros lo soy. Ustedes son las cartas abiertas, leídas de todos los hombres. Ustedes son la marca de mi apostolado. Yo no necesito que me lo reconozcan. Yo no necesito que me pongan apóstol en un afiche, o profeta, o pastor. No, es la gente, las vidas transformadas, las vidas edificadas. La gente, a David le entregaron a los amargados, a los endeudados, a los que tenían deuda, y David los convirtió en matadores de gigantes y hacedores de proezas. Alguien dijo por allí que llegar a la cima no es lo importante, no es lo que marca tu liderazgo. Lo que marca tu liderazgo no es llegar a la cima, sino a cuánta gente te llevas contigo a la cima. Y David lo hizo. Y usted ve que en ese famoso capítulo, tanto en el libro de Samuel como de Crónicas, aparecen los valientes de David y los que fueron capitanes de su ejército. Gente que aprendieron a ver la unción de rey de David en medio de una cueva. Escúchame, la gente que no es capaz de reconocer tu unción de rey en una cueva, no la va a reconocer en el palacio tampoco. Oh, esto tengo que volverlo a repetir. El que no reconoce tu unción de rey en la cueva de Adulán, tampoco la va a reconocer en el palacio de Jerusalén. Por eso es que yo doy gracias a Dios por la gente que está bajo nuestro manto en este momento. Son gente que no miran lo que he logrado, miran lo que soy. Miran quién soy en Dios y es lo que valoran. Escúchame, la gente que valora lo que tú tienes no necesariamente valorarán quién eres. No necesariamente quienes dicen, wow, qué unción, digan, wow, qué ser humano. Entonces Dios nos está diciendo en esta hora que el último y más elevado nivel, aleluya, de liberación es el trono.
Cuando ya tú no tienes nada que demostrarle a nadie. David fue ungido 3 veces, pero después de esas 3 unciones, la Biblia enseña que David procuró ir a la guerra y casi lo matan. Y su gente le dijeron, nunca más saldrás a batalla, porque tú ya no eres valioso por lo que haces, sino por lo que representas. Y le dijeron, no sea que se apague la lámpara en Israel. Entonces, tu legado va a ser mucho más importante que tus logros. Oh, bendito sea Dios. Todos los hombres y mujeres de Dios debemos buscar siempre llegar a ese nivel de trono, que es el nivel en donde nosotros establecemos un legado. Donde allí nos conecta. ¿Qué es lo que nos conecta? Oh Dios. Si en ese primer estadio, ¿verdad? La primera unción nos conectó con el trono, la segunda con nuestro posicionamiento y la tercera nos debe conectar con nuestro legado. David es un legado. Él le dice, Dios, yo quiero hacer un templo para ti. Yo estoy requete bendecido. Ya los peores años de mi vida, ya mis metidas de pata, ya pagué las consecuencias. Ya estoy aquí. Ahora, Señor, pero tu presencia es mi gran obsesión, mi gran alegría, tu presencia. Así que yo quiero, Señor, dejar un legado. Y David dice, yo quiero dejar la obsesión de mi vida como legado, tu presencia. Y quiere construirle un templo a Dios y Dios le dice que no. Pero cuando tú estás construyendo un legado, a ti no te importa hacer el corte de cinta de la inauguración del proyecto. Cuando tú estás construyendo un legado, a ti no te importa que te mencionen a ti ni que te pongan una placa. A ti lo que te importa es lo que tú dejas cuando ya tú no estás. Porque bendito sea su nombre, lo que Dios va a hacer contigo cuando ya tú no estés va a ser mucho más grande de lo que está haciendo ahora que tú estás. Porque en el séptimo y último nivel, Dios te dice, yo te pongo en el trono, pero no para que te hagas famoso por tu reino, sino para que te hagas famoso por tu legado. Y el problema de muchos es que están en una carrera desenfrenada de yo quiero lograr más, yo quiero hacer más. No. Tú debes tratar, sí, de hacer lo que Dios te ha llamado a hacer, pero con una mentalidad largoplacista, pensando 1, 2, 3, 4 generaciones detrás o más adelante. Entonces Dios te está diciendo en esta hora, en el séptimo nivel de liberación, tú estás en el trono no como el que gobierna, sino como el que es padre. Como el que está pensando en los hijos. No como ya tú no piensas como el regente, sino como en el que prepara el camino para los ungidos del futuro. Y eso es lo grande cuando uno puede ubicarse en eso. El problema de muchos de nosotros, y me meto en el paquete, es que tenemos tanta hambre de protagonismo que no entendemos que mientras más salimos de la escena, mejor salen las cosas. Oh, David entendió esto. Y Dios le dice, mira, tú fuiste hombre de guerra, tú mataste mucha gente, en otras palabras, mataste sangre inocente. Lo que descalificó a David de ser rey o al nivel de hacerle un templo a Dios, no fue que mató gente, porque él mató muchos enemigos de Dios y todo lo demás. Dios no está hablando de eso, está hablando de la sangre inocente que él derramó en medio de las guerras, que eso es harina de otro costal. Entonces, él le dice que no. Pero mira cómo David responde al no de Dios. Mi alma alaba a Dios. Le dice, no hay problema, yo no quiero protagonismo. Yo lo que quiero es dejar un legado en donde el centro de todo es tu presencia, Señor. Y dice que él dejó oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata. Dejó, hasta los planos dejó. Salomón solo tuvo que cortar la cinta. Entonces, la grandeza de David fue que pudo extender sus hechos más allá de sí mismo. Qué triste hoy, que a veces si no lo hago yo, no sirve. Si no lo inauguro yo, no es de Dios. Otro va a hacer un evento en esta fecha, yo también voy a hacer uno en esa, para que ni el de él ni el mío quede bueno. ¿Por qué? Porque tenemos un tema de ego terrible. No somos libres realmente. Pero el que es libre, aleluya, ha entendido que el legado que uno deja es mucho más importante que los logros que uno obtiene.
Voy a repetirlo. El legado que tú dejas es mucho más importante que los logros que obtienes. ¿Por qué? Porque tus logros marcan el presente, pero tu legado marca la eternidad. Por eso la Biblia dice, hablando en el libro de Hebreos de Abraham, cuando le dio los diezmos a Melquisedec, dice, porque en Abraham diezmó Leví, que todavía estaba en los vientres de su madre. O sea, ese diezmo que dio Abraham alcanzó a Leví, que a la postre recibiría los diezmos. Lo que yo hago hoy tiene que estar mirando las generaciones futuras. Así que, resumiendo, rápidamente, resumiendo, y nos vamos. La Biblia nos enseña que existen dos sistemas de esclavitud que explicamos a profundidad el día de hoy. El sistema babilónico y el egipcio. Y que la liberación se da en 7 niveles. Información, formación, revelación, transformación, revolución, posición y reino o legado. Así que quiero que compartas esto con todo el que puedas porque le va a ser de bendición. Y a la vez quiero invitarte, mañana vamos a estar aquí, 5 de la tarde, hora de Panamá, para la tercera entrega de esta serie maravillosa titulada De Esclavos a Reyes. Hoy hablamos sobre los niveles de liberación. Mañana va a estar a otro nivel. Si no pudiste escuchar la edición anterior, no tienes que perdértela aquí en mi Instagram o en mi Facebook o en mi YouTube. El pastor Héctor Murillo, ahí está todo. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos. Saludos a todos los de México, de Estados Unidos, de Puerto Rico, de Europa, bueno, de toda parte de Argentina. A toda mi gente querida, Dios me los bendiga. Nos vemos mañana, misma hora, para seguir recibiendo más de la serie de Esclavos a Reyes. Me despido, tu hermano Héctor Murillo. Bye bye. Bendiciones.